cosa que es. Pícale aquí. Ya estás allá. Y acuérdate de centrarte aquí. Tienes que estar centrada aquí, en el cuadro. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, 1, 2, 3. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Adelante. Sí, sí se escucha. Bienvenida, Miriam. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Y bueno, pues el día de hoy vamos a terminar con los temas que hemos estado viendo acerca de no limitar a Dios. Y bueno, pues el día de hoy quiero concluir con un tema que se llama Imagínate a ti mismo siendo exitoso. Y hemos estado hablando en la reunión anterior acerca de la imaginación. Y estuvimos viendo que la palabra hebrea yetzer significa y se traduce como imaginación. También significa concepción. Nuestra imaginación es el útero espiritual en el que nosotros concebimos el poder hacedor de milagros de Dios en nuestras vidas a través de su obra redentora, que es por gracia, y que a través del conocimiento de su palabra es que nosotros podemos traer en nuestras vidas nuestros sueños, nuestros anhelos, todos nuestros deseos a través de la fe en su palabra, es que nosotros podemos traer y hacer realidad todo aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que son nuestros sueños, nuestros anhelos, y que ahora podemos entender que todo es de acuerdo a la voluntad de Dios porque tenemos su palabra, y es en su palabra que nosotros nos identificamos y podemos encontrarnos en la vida con todo aquello que soñamos. Pero si nosotros no tenemos esa imaginación positiva, en esa relación dinámica con la palabra, con su espíritu, no vamos a podernos encontrar exitosos, y entonces estará pasando el tiempo y no veremos resultados en nuestras vidas porque no estamos haciendo lo correcto. No que el Señor no nos lo haya concedido, no que el Señor no tenga preparado algo maravilloso, algo grandioso y milagroso para nuestras vidas, pero eso depende de nosotros. Si no concebimos un milagro, si no concebimos un sueño, que es lo que el Señor tiene preparado para nosotros, difícilmente le podremos dar vida, y entonces no estarán sucediendo las cosas. Si nosotros concebimos un milagro, le vamos a dar vida, y esto es porque estamos caminando en esa relación dinámica con el Espíritu de Dios, con su palabra, y es entonces que nosotros vamos a podernos identificar y nos vamos a ver exitosos. Esto es cuando nosotros pensamos de manera positiva, hablando de ese positivismo, de ese ministerio positivo en el Espíritu Santo. Porque las personas que no tienen los sueños de Dios, que no tienen la palabra de Dios y que solamente escuchan la palabra, pero viene el afán, las preocupaciones de este mundo, y todas las ocupaciones de este mundo, pues la gente se va a enfocar en esas cosas y va a caminar como que Señor, bendíceme, diciendo puras palabras como decíamos la vez pasada. No podemos estar jugando a ser animadores. Tenemos que ser personas que son gente que está perfectamente fundamentada en la palabra. De nada sirve que yo le diga a alguien, yo te bendigo, sí es correcto bendecirlos y orar por ellos, pero ser más efectivos por la palabra, porque la gente con animación y con muchas ganas de que ellos se sientan contentos, nos equivocamos. Pero cuando nosotros somos muy certeros y muy específicos en declarar una bendición respaldada con la palabra, la misma palabra del Señor,
como dijo el Señor Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida, produce vida. Entonces ese es el efecto que nosotros debemos de causar en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean, y sobre todo en la gente que busca que nosotros les demos un buen consejo. Es tiempo de tomar el control y empezar a concebir los propósitos de Dios en nuestra imaginación. De esta manera quedaríamos embarazados espiritualmente y sería solamente cuestión de tiempo para que nosotros pudiéramos dar a luz y que se manifestara aquello que hemos anhelado, soñado. Pero no depende del Señor, depende de ti y de mí que tomemos las decisiones. El Señor ya nos bendijo hace 2000 años. El Señor Jesucristo consumó su obra perfecta en la cruz del Calvario y terminada, de tal manera que Él nos dio el control a nosotros para que a través del conocimiento de su palabra y para que a través de que nosotros estemos meditando de día y de noche podamos hacer prosperar nuestro camino. Esto es conocer, entender y creer correctamente. Meditar con profundidad en su palabra, recordar su palabra y entonces poner acción a las cosas a través de declararlo. Hemos estado estudiando que es muy importante declarar las promesas porque las meditamos, las creemos en nuestro corazón, pero tenemos que declararlas. Y una vez que lo declaramos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, las cosas empezarán a tomar forma, se estarán manifestando en lo natural. Entonces te voy a invitar a que me acompañes a leer primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y dice, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Somos creyentes nacidos de nuevo a través de un nacimiento espiritual, una nueva especie jamás existida. Y dice que no de una simiente corruptible, porque no hemos vuelto a nacer en la carne, sino en el Espíritu. Hemos recibido ahora el Espíritu de Cristo que se ha hecho uno con nuestro espíritu, y es ahora que el mismo Espíritu de Cristo mora en nuestros corazones. Por eso dice así, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque por el oír, por su palabra es que la fe viene a nuestras vidas, a nuestros corazones, y es que nos permite apropiarnos a través de la fe en su palabra de todas las promesas, de todo aquello que nosotros anhelamos y queremos. De tal manera que tu imaginación funciona para ti. Dedica tiempo a la palabra, dedica tiempo a meditar y encuentra en cada una de tus situaciones. Por eso es importante conocer la palabra y meditarla. No tienes que empezar siendo el más sabio, el más extenso. Para el Señor, no, el Señor no hace acepción de personas. La fe es más que suficiente que creamos en el Señor Jesucristo, pero cuando yo profundizo y medito y conozco una y otra vez en su palabra y en sus promesas, entonces cada una de las situaciones que nosotros vivamos las vamos a poder solucionar de acuerdo al gran consejo de la palabra que ya mora en nosotros. Y entonces nosotros podremos ver en nuestras vidas que tomamos el control de todas las cosas. No podemos decirle al Señor que tome el control cuando Él ya lo hizo. Ahora Él nos
ha dado el poder y la autoridad del creyente, nacido de nuevo, para poder tomar el control de todas las cosas. Pero ¿cómo voy a poder tomar el control si no tengo lo esencial, lo básico, la fuerza para poder tomar el control en mi vida? Entonces es muy importante que sepamos que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que nos vivifica, que nos aviva, que nos llena de energía, porque es una de las traducciones, y permanece, nos hace permanecer. Entonces la palabra viene a ser como una semilla que se planta en el útero espiritual, que es tu imaginación, hasta que entonces tú puedas ver germinar. Y esto se requiere de tiempo, pero vas a estar viendo cómo se germina una promesa, cómo es una germinación. Pues bueno, yo el día de hoy les quiero poner un ejemplo que me encanta, que les voy a poner un ejemplo de algo que yo estoy viviendo ahorita respecto a semillas. Saben, la mayoría saben que a mí me encanta sembrar y las plantas, y yo tengo tiempo que compré unas plantas muy bonitas, unos alcatraces morados, y compré unas orquídeas. Y respecto a los alcatraces, pues bueno, tengo morados, negros, amarillos, blancos, muchísimos. Sin embargo, me di a la tarea de hace unos meses de empezar a cultivar y a dedicarme a que se reproduzcan estos alcatraces morados. Dios lo puso en mi corazón. Mi papá fue ingeniero, agricultor, nos enseñó a sembrar. Yo me apasioné mucho por eso. Él me enseñó muchas cosas. Y además tengo la mano de mi papá para sembrar. Entonces, ya tengo unos meses que desde enero que florearon los alcatraces, y ya empezó a pasar la temporada. Tú sabes que las plantas, cada una tiene su temporada de florear, y las plantas de invierno, y las plantas de primavera, de verano. Bueno, total, que me di a la tarea de sembrar unos alcatraces morados para multiplicarlos. Y me he sorprendido cómo el Señor me ha sorprendido de lo que está sucediendo. Yo sembré unos alcatraces, unas semillitas, unos camotitos en unas macetas. Te hablo de 10 macetas que agarré y dije, bueno, pues voy a sembrarlos. Los separé los camotitos y los sembré. Entonces pensé, dije, vaya, como para noviembre, diciembre, pues ya va a empezar esto a crecer, porque los alcatraces son más de invierno. Y resulta ser que te voy a enseñar mis plantitas, que sembré las semillas, los camotes. Aquí te estoy enseñando una maceta en donde tengo 9 plantas. Si tú ves, cada hojita es un camotito. Pero ¿cuál sería mi sorpresa respecto a estos alcatraces que sembré? Como 10 macetas que separé los camotitos. Al día de hoy he contado 200 de estas plantitas que ya estoy trasplantando de manera individual en mi patio, en mi jardín. Ya empecé a separarlos porque están saliendo. Por ahí algunas amigas me decían, ay, qué bonitos tus alcatraces. Y yo les dije, bueno, cuando los trasplantes ahí les aviso y les voy a vender. Total, de que, ¿cuál sería mi sorpresa? Que ahorita llevo contadas 200 que ya salieron de estas, y ya compré mis 200 macetas para trasplantarlas. Ya tengo mi tierra y ya empezaron a crecer grandecitas. ¿Te fijas? Hace algunos meses, serían como unos 5 meses que yo sembré, y entonces las plantas ya están creciendo, las plantitas, las hojitas, y pronto en diciembre, a mí los alcatraces que tengo siempre empiezan a crecer. En diciembre ya empiezan a florear.
de tal manera que yo estoy encantada, pero ¿sabes qué? El Señor me enseñó. Sembré la semilla, esperé con paciencia, pero cada día las he estado cuidando, regándolas, quitando la hierbita que sale mala, y finalmente estoy viendo algo increíble para mí de manera personal, porque para mí esto de sembrar es un sueño, es una pasión, es algo que me encanta, que yo me veo con un vivero en mi rancho. Yo me veo con un vivero muy grande, y esto era lo que tenía mi papá, y yo creo que voy para allá. Déjame decirte también que otra de las plantas que son muy difíciles de cuidar son las orquídeas, y las orquídeas florean 2 veces al año. Bueno, pues estas las compré y yo no sabía cómo ni cuándo, porque tengo poquito, acabo de empezar con las orquídeas, pero miren, ya está echando una ramita, una vara floral, se llama una vara floral. Son muy difíciles, y a la mayoría de las personas que yo conozco me dicen que se les han secado. Me di a la tarea de estudiar, de cuidarla, de fertilizarla, y finalmente esta como otra, que ya son dos, que ya están grandecitas, ya están echando sus varas florales. ¿Te fijas qué interesante? Son unas plantas hermosas. Pero te fijas, hay un proceso, hay un tiempo en donde se siembra la palabra, se siembra la semilla. Y tenemos que ser pacientes y esperar a que ésta germine y que dé su fruto en nuestras vidas. Y vamos a ver promesas cumplidas porque hemos perseverado, porque hemos permanecido en la palabra, porque yo sé que en este tiempo tú te vas a ver exitoso en tu vida. Pero te fijas que esto depende solamente de ti, de lo que tú quieras hacer, de lo que tú anhelas, de lo que tú sueñas. Y esto tiene que ser con mucha fuerza. Tienes que apasionarte, tienes que decidirlo, tienes que tomarlo para ti, y es hoy, no es mañana, porque se te van a pasar los años. ¿Cuántos años tienes y cuántos años te quedan para cumplir todos esos sueños y todos esos anhelos, hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia? Pero no le permitas a la distracción, a los afanes de este mundo, al temor, a la cultura, al límite, a las ataduras que produce el hombre mismo, de frenar tu vida y de no darte la oportunidad de experimentar lo más glorioso, que es disfrutar, hacer lo que el Señor te llamó a hacer. Así es que es muy importante que pongamos atención, que tú sepas que esa palabra que el Señor te ha dado en tu corazón, y ese llamado que está en tu vida, en tu corazón, una y otra vez lo estás meditando, lo sientes, el Señor te lo ha dicho por su palabra, te enfocas en ella. No permitas que se quede ahí, o que se ahogue, o que se pierda, o que floree una vez y se seque y floree otra vez y vuelva a pasar otro tiempo, hasta que decidas tú multiplicarte, hasta que decidas tú tomar el control de la situación y alcanzar lo que tanto has anhelado y soñado. Eso es verte a ti mismo, imaginarte a ti mismo siendo exitoso en lo que Dios te ha llamado a hacer. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a las Escrituras, a leer Efesios 1, versículo 18. Y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es muy importante que a través de estar orando, pidiéndole al Señor revelación, sabiduría, entendimiento, para que nuestros ojos espirituales
puedan estar siendo alumbrados. Y nuestro entendimiento se refiere a un pensamiento profundo, no como la semilla que cayó en el camino y que se fue, que se ahogó, sino que esa semilla que se siembra y tiene que penetrar con profundidad para poder germinar y dar fruto. Esto es que nuestros pensamientos tienen que ir unidos a ese entendimiento, a ese pensamiento profundo, a través de meditar una y otra vez en la palabra del Señor, una y otra vez. ¿Cuántas veces no hemos nosotros orado, dándole gracias al Señor por algo que hemos anhelado y nos hemos enfocado? Algo muy, tal vez más sencillo que pudiéramos apreciar es como la compra de un carro. Quiero ese carro, como aquel testimonio que les platicó mi esposo acerca de una camioneta que adquirimos, en donde él estaba en un número, no sé, el número 20 de la lista. Estuvimos declarando que esa camioneta era de nosotros, no la quisieron. Yo me fui con mis hijos, fuimos al lugar, la vimos y los tres, estando chiquitos, los mayores, declaramos esa camioneta es de nosotros y finalmente fue de nosotros porque perseveramos. Nosotros debemos de perseverar en ese pensamiento profundo de la palabra para que a través de orar en el Espíritu y de declarar su palabra, apropiándonos de las promesas por la fe en lo que Él ya nos entregó, en sus promesas, en su palabra, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, tenemos que estar bien enfocados en que a través de que nuestros ojos espirituales sean alumbrados y venga esa revelación de esa esperanza que significa una intensa anticipación del bien a la cual Él nos ha llamado a través de la fe y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Esas riquezas y esa gloria y esa herencia se refiere a lo natural, se refiere a lo espiritual primeramente, a ser enriquecidos en el conocimiento de su palabra, pero finalmente tenemos que ver un fruto de una riqueza natural, de tener no tan solo lo que necesitamos, sino mucho más para poder llegar a muchas personas y bendecirles y llevar su evangelio, esas buenas nuevas de su evangelio a todas las personas que lo necesitan y poder ser parte de la bendición espiritual y económica y natural en nuestras vidas para no estar limitados, porque no debemos de limitar el poder de Dios en nuestras vidas, tampoco en lo económico, y es algo por lo que tenemos que entender y posicionarnos en el poder de Dios, que es de nosotros esa bendición. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Mateo capítulo 13, versículo 19. Dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. El entendimiento se da cuando la semilla penetra debajo de la superficie y puede germinar. Este es un proceso profundo en nuestra imaginación. Así es que de tal manera, como dice aquí la palabra, a todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Recuerda que Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia
y con la boca se confiesa para salvación. Y salvación significa bendición, prosperidad, sanidad, todo lo que es bueno, todo lo que es bueno, todas las bendiciones grandes, todas esas promesas maravillosas, grandísimas y maravillosas promesas que el Señor nos ha concedido, porque ahora somos partícipes de la naturaleza divina, formamos parte de esa naturaleza divina para que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas, porque el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos mora en nosotros. Entonces nosotros debemos de manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero la única persona a quien el diablo le roba es a la que no entiende la palabra, a la que no profundiza en la palabra del Señor y que no puede resolver en su vida ninguna situación, que se queda atorada, que siempre cree que lo mismo y pasan 1 año, 10 años, 20 años, gente batallando con las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque no ha profundizado en la palabra, no le ha permitido al Señor que sus ojos sean alumbrados y que venga ese entendimiento y esa revelación para poder apropiarse por la fe de las promesas. De tal manera que esto nos lleva a depender 100% de la palabra de Cristo, de su espíritu y solamente de Él. Dependemos del estudiar juntos, de bendecirnos unos a otros, en el conocer la palabra de Dios, en este proceso de estudiar, poder recibir esa revelación, ese entendimiento correcto para poder conocer, entender y creer correctamente. Pero tenemos que darle oportunidad al Señor de profundizar, de hacernos a un lado, de dedicar un tiempo diario a estudiar, porque esto es como el comer. Pues imagínate qué le va a pasar a tu cuerpo y qué te va a pasar a ti si no comes todos los días. Pues primero, a muchos les duele la cabeza si no comen. Les gruñe el estómago, se sienten mal, viene debilidad. Pues imagínate comer poquito, pues qué padre, todos estaríamos bien flacos, ¿verdad? Pero también estar alimentándote de la palabra te lleva a ser pues una persona ignorante, una persona que no puede prosperar en todas las cosas que anhelas, porque el Señor, su espíritu mora en ti, su palabra, el poder de su palabra está en ti. Simple y sencillamente tenemos que conocerla para poderla entender y para que podamos empezar a filtrarla por nuestra mente. La gente quiere comprender la palabra de Dios solamente con sus razonamientos, y entonces ahí le empiezan a poner muchos trabas y muchos peros. Es que yo no estoy de acuerdo en esto, es que yo creo que debe de ser así, pero ni tú ni yo tenemos derecho a creer cómo debe de ser. La palabra de Dios es una y se manifiesta de igual manera para todos. Así es que las promesas del Señor son por igual para todos. Todos tenemos el mismo lugar, pero tenemos que aprender a profundizar y no permitirle al diablo que nos arrebate del corazón su palabra y esas maravillosas bendiciones. Esa semilla que se siembra y tenemos que estarla meditando para poder profundizar en ella y entonces hacer prosperar nuestro camino y que todas las cosas sean de bendición. Vamos a leer Romanos 8, versículos 24 y 25. Bueno, te voy a leer, yo te lo voy a leer aquí, Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Imagínate,
el Señor proveyendo para cada uno de nosotros, que es lo que ya hizo en esa obra perfecta, completa y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos que pensar, que creer, que imaginarnos lo poderoso que es esto, la provisión del reino de los cielos para tu vida y para mi vida. Eso es algo grande y entonces nuestros pensamientos deben de ser grandes. Nosotros debemos de vernos haciendo cosas extraordinarias, no lo que hacemos comúnmente al día a día hoy. O sea, hacemos cosas muy buenas, algunas harán cosas demasiado buenas, súper extraordinarias, pero imagínate, necesitas verte a ti mismo como Dios te ve en la capacidad de Primera de Juan 4:17. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así es que no limitemos el poder de Dios por lo pequeño que podemos ver en nuestros sentidos naturales, en la carne. Necesitamos vernos como la palabra dice que somos y con la capacidad que tenemos para hacer las cosas. El Señor Jesucristo dijo, cosas mayores que yo harán. Entonces, ¿has pensado en esto todos los días de tu vida? Que tienes que hacer cosas mayores que lo que hemos conocido y aprendido de la palabra del Señor hasta ahorita, de lo que Jesús hizo, porque dijo Él que cosas mayores que Él haríamos, pero ahora nosotros tenemos que hacer lo que la palabra dice que somos y que se manifiesten en nuestras vidas milagros, señales y prodigios. Hemos dicho que no debemos de ser personas que quieran vivir todos los días de un milagro, porque entonces tendríamos que ser personas que viven en una situación difícil o con una necesidad, pero manifestando milagros, manifestando el reino sobrenatural en nuestras vidas para bendecir a la gente y para poder nosotros concebir cosas sobrenaturales, cosas que Jesús hizo y sigue haciendo y seguirá haciendo a través de nosotros, a través de los creyentes nacidos de nuevo, de los que hemos recibido su espíritu y que ahora es uno con nosotros. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que aprender a que a través de la esperanza, porque dice, la fe es la certeza de lo que se espera, de esa anticipación del bien. Entonces nosotros tenemos que siempre estar pensando en cosas maravillosas, grandísimas promesas, siendo exitosos en tu vida, en tu matrimonio, no dejando de quitar de tu vista que tú tienes liderazgo, tú diriges, aunque sea la vida de tu esposo en tu casa, no dirigir la vida de tu esposo de manera autoritaria, pero en bendición, en las cosas buenas que tienen que suceder en casa, en organizar a tus hijos, en tu trabajo, si eres maestra, si eres médico, si enseñas la palabra, si tienes familia a quien le compartas, pues tú tienes un liderazgo y eso es algo que tú tienes que desarrollar. No limitemos a Dios en nada en nuestras vidas. Necesitamos vernos haciendo cosas sorprendentes. Dios nos creó para hacer mucho más de lo que ahorita estamos haciendo y esto es algo que solamente tú vas a poder comprender, es algo que solamente tú vas a poder entender y que si le das oportunidad a la concepción en tu imaginación de todas esas promesas, de todos esos sueños, vas a estar viendo, vas a estar dando a luz grandísimas y maravillosas promesas. Romanos 8:24 y 25. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve
no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Y qué es lo que vas a recibir? Cosas sorprendentes, así como yo te platiqué de mis plantitas. No me imaginé yo que fuera a sacar 200 plantitas y que vienen más. Yo esperaría que fueran 400 y qué padre porque me encantan y te fijas, empezaron a salir unos puntitos y dije, ay, qué padre, ya están saliendo, ya están creciendo los alcatraces, pero de repente se están empezando a llenar esas plantitas porque se sembró una semilla. En su paciencia, en el estar cuidando lo que no se veía, la tierra, echándole agua, y yo creyendo y pensando, dije, bueno, esos camotitos que sembré van a salir, pero salieron demasiados y para mí ha sido algo sorprendente, ha sido algo maravilloso, y esto es algo que a mí el Señor me está enseñando y que espero poder compartir contigo, que es bien importante perseverar y ser pacientes de las cosas que no vemos, pero que sabemos que el Señor ya nos entregó, que ya nos concedió por gracia y que ahora podemos disfrutar de esas bendiciones y de esos regalos que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. Tú sabes cuáles son las promesas, tú sabes qué es lo que el Señor ya te concedió. Solamente persevera en su palabra, cree, profundiza y permanece ahí, porque Él mismo produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y finalmente te voy a invitar a que me acompañes a leer Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Es muy importante que podamos filtrar la palabra y podamos ver todas las bendiciones y toda la palabra las podamos filtrar a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero tenemos una grande enseñanza a través de la historia, del testimonio, de los profetas, de toda esa palabra, toda esa buena palabra del Señor que nos enseña en la Biblia desde el Antiguo Testamento, y que la podamos filtrar a través de esa obra perfecta, completa y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y como dice aquí, que todo eso que se enseñó en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, para que podamos adquirir sabiduría y conocimiento y revelación por su palabra, y que aprendamos a tener una vida diaria en armonía con la palabra de Cristo, y que nuestro propósito se cumpla. Y dice, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos una intensa anticipación del bien. Cada día yo tengo que acostarme confiada que al día siguiente voy a tener esperanza, que yo tendré una intensa anticipación del bien para mi vida, y entonces estarás alegre, estarás viendo sobre qué trabajar, sobre qué proyectos, estarás viendo tu vida, tu casa, tu familia, a las personas, a tus amigos y a tus enemigos. Las estarás viendo con bendición, con un corazón bueno, que es lo que nos enseña el Señor. Y entonces tú estarás teniendo éxito en todas las cosas.
Te voy a leer por último unos versículos que de hecho se los envié el día de hoy en el chat. Y esto es Josué 1, 3, 5 y 8. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado o feliz en lo que hace. ¿Te fijas? Nos enseña la palabra en Josué y nos afirma cuál es la ley de la libertad a la cual nosotros debemos de mirar. Así es que yo te animo a que cada día de tu vida no limites a Dios en nada, en tus pensamientos, en lo que crees, en costumbres, todo, desecha todo tu pasado, desecha todo aquello que te estorba, pero vea la perfecta ley de la libertad que es en Cristo Jesús, que somos salvos por gracia en Jesucristo, e imagínate a ti mismo siendo exitoso, para que lo puedas concebir, para que esa semilla de la palabra que está siendo plantada cada día en tu vida esté germinando y dando ese fruto perfecto. Lo que tú anhelas, lo que tú esperas, solamente tú tienes el control y el poder y la autoridad de creyente para que todo aquello y todo lo que tú esperas para el día de hoy y para todos los días de tu vida, para tu casa y tu familia, se esté cumpliendo. Así es que no limites a Dios, imagínate a ti mismo siendo exitoso. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por la vida de las familias aquí representadas. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que pasen buenas noches. Dios les bendiga. Un abrazo. Hasta mañana.